Excelente. Gracias. Bienvenidos nuevamente a una unidad del curso de gestión de empresas gastronómicas. Vamos a hablar el día de hoy sobre las finanzas y el plan económico de un restaurante. Vamos a tratar sobre cuáles son los elementos principales que conforman una proyección financiera para un restaurante, cómo se estructura, qué tipo de financiación puedo adquirir y cómo esto influye en la rentabilidad del restaurante, esos elementos, y también en la recuperación de la inversión, ya que de acuerdo a la inversión que se hace, también varía el tiempo de recuperación de este. Por ejemplo, si yo invierto 50.000 soles para poner un restaurante, puede ser que lo recupere en un año o 2 años, pero si invierto 500.000 soles, la recuperación no va a ser en el mismo tiempo. Obviamente hay que conocer el concepto de negocio y su potencial de ingreso. Puede ser, y la verdad es así, o sea, muy diferente trabajar con un negocio, te digo, que tiene un street food, por ejemplo. Conocí a uno de chaguarmas que tienen varios puntos en la avenida Gran Chimú, en San Juan del Urigancho, y sus puntos facturan entre 10.000, 15.000, 20.000 soles mensuales. A un rústica, por así decirlo, por ejemplo, el rústica que se encuentra, hay un rústica que se encuentra en la zona de las playas, de la parte de Costa Verde, en donde este rústica mensualmente factura ventas totales cerca de 1.000.000 de soles, mensuales, ojo, no anuales, mensuales. Eh, pero el nivel de inversión es totalmente diferente. Poner un street food tipo un food truck, la inversión no pasa de los 10.000 soles, siendo exagerados, a un rústica de ese tipo en donde por cada metro cuadrado es $1.000, $1.000 por cada metro cuadrado. Y si sacamos la cuenta, ese rústica tiene en promedio unos 400 metros cuadrados, 500 metros cuadrados. Estamos hablando de unos $500.000 de inversión inicial, ¿no? Estamos hablando de mucho más, casi 2 millones de soles. Es un nivel de inversión mucho más alto. Entonces, el nivel de inversión depende de tu concepto, depende de lo que hemos visto en todo este curso de gestión de empresas restaurantes, desde la tipología, la ubicación, el tipo de oferta gastronómica, ya que el tipo de oferta gastronómica va a impactar también en los insumos iniciales que vas a requerir para empezar el negocio, ¿verdad? Y también en la gestión de inventarios que hemos visto en el módulo anterior. Bien, a manera de resumen, en todo este curso lo que hemos visto es cómo implementar un restaurante desde cero, cuáles son las fases de su apertura, cuál es el concepto de negocio, cuáles son las estrategias de marketing que se utilizan, las estrategias modernas de marketing, así como la gestión de inventarios, que es lo que vimos últimamente en el último módulo de este curso. El día de hoy, las finanzas y el plan económico representan la prueba ácida de todo negocio, no solo el gastronómico, sino de todo negocio. Es decir, puedes tener un negocio muy bonito, con un concepto muy bonito, muy agradable, innovador, disruptivo, etcétera. Pero si no ganas dinero, de nada sirve todo lo demás. Eso lo hablamos en la primera unidad. Existen dos negocios desde un punto de vista financiero: los que ganan dinero y los que pierden dinero o no ganan en nada. Entonces, desde un punto de vista de la administración de una empresa gastronómica, todos estos detalles administrativos, operacionales, organizacionales, terminan impactando las finanzas del restaurante. Cada cambio que realices dentro de toda la operación de tu negocio gastronómico tiene un impacto financiero, económico financiero. Por ejemplo, si tú tienes un concepto, esto lo hablábamos la otra vez en los tipos de concepto de negocio, si tú tienes un concepto fast food, pero delivery y para llevar, la carga de personal va a ser muy diferente a un restaurante con servicio en salón, ¿verdad? En un delivery para llevar no tienes personas de atención al servicio, de servicio.
Tienes los deliveries que pueden ser propios o pueden ser a través de los aplicativos logísticos como Rappi, Globo, etcétera. En cambio, en un restaurante que también puede tener delivery, tiene además la carga del personal que está atendiendo a los clientes en el salón. Por lo tanto, los diferentes tipos de carga representan diferentes valores económicos dentro de nuestra estructura económico-financiera de nuestro restaurante. Bien, entonces cada decisión que tomemos en cuanto al personal, en cuanto a la inversión en marketing, es diferente en un restaurante, un fast food, etcétera, que invierte exclusivamente en redes sociales, como un restaurante que aparte también hace pautas en prensa, pautas en radio, pautas televisivas. El, el, el costo publicitario puede ser mucho más grande. Bien. Por ejemplo, un restaurante que trabaja de manera tradicional en el tema de los registros, eso lo vimos en la unidad pasada en cuanto a gestión de inventarios, los registros que se utilizan para tener un control de negocio, entre ellos el inventario. Hay los registros manuales, los tradicionales, lo que se han usado desde que se empezó a realizar estas tendencias de management, a lo que tenemos los software de gestión, donde dentro de estos software tenemos la gestión de inventario. Sin embargo, tener o no tener un software implica también una inversión en este sistema. Puede ser una inversión mensual o puede ser una única inversión inicial a la hora de estar estableciendo y desarrollando el restaurante. El tipo de oferta gastronómica también varía el tema económico financiero de nuestro restaurante. Y es muy distinto brindar, por ejemplo, te doy un ejemplo real. Vas a un Kentucky Fried Chicken, un KFC, y te brindan los productos, los platos, los brosters. Te brindan en empaques de cartón que generalmente son empaques hechos en cuché, ¿no? Y es decir, son cajitas. En cambio, hay un negocio llamado el Cilindro de Benjamín, que tiene operaciones en Chimbote y Trujillo, en donde ellos entregan el plato, el producto, el chancho al cilindro, el chancho a la caja china, no lo entregan en base de tecnopor o caja, sino lo entregan en platos de loza, son loza de calidad. Por lo tanto, la inversión inicial que se va a requerir para poner empaques de cuché a obtener platos de loza va a variar. Entonces, todas las decisiones que tomemos dentro de la empresa en cuanto a concepto, operación, gestión, registro, marketing, personal, al final se ven reflejados en los números de la empresa. Y esto es claro y es que los números no mienten, los números no mienten. Bien, los números dicen las verdades que las palabras ocultan. Es decir, el emprendedor, el empresario gastronómico puede estar muy orgulloso de su concepto, de su restaurante, de su innovación gastronómica. Sin embargo, cuando se revisan los números, puede ser que el negocio no sea rentable. Entonces, esta persona, este empresario puede emocionalmente valorar su negocio de manera muy amplia, pero cuando ve los números, ese negocio no vale lo que realmente está demostrado por esa misma persona. Bien, entonces, un poco un tema de preámbulo para saber la importancia de conocer los números, no solo en empresas gastronómicas, sino en empresas en general, pero estamos haciendo énfasis en este sector, ya que de eso se trata el curso. Bien, vamos a empezar. Plan económico del restaurante. Esto es importante mencionarlo, que hay que tener unos requisitos previos antes de iniciar cualquier plan económico de un negocio o de un restaurante. Tienes que, por ejemplo, antes de poner en marcha un restaurante, tienes que tener claro tres cosas, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Y cómo lo vamos a pagar? ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Y cómo lo vamos a pagar? Son tres preguntas que tienen implicaciones diferentes en el proceso de vida de un restaurante. O sea, ¿cuánto necesitamos? Es lo que vamos a requerir para invertir en el negocio.
¿Cuánto nos va a costar? Significa que ese dinero tiene un costo de oportunidad. Dentro de las finanzas, el concepto de costo de oportunidad es muy poderoso que tú lo entiendas. Te va a generar un cambio de perspectiva y desde hoy vas a verlo todo en base a costo de oportunidad, es decir, en cuanto a oportunidades de inversión. ¿Sí? ¿Qué significa el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es lo que dejas de ganar al decidir por una opción de inversión. Es decir, tú tienes un dinero específico, tienes un dinero X, imaginemos 50.000 soles, y quieres invertir, quieres crear, quieres o renovar, puede ser que quieras renovar tu restaurante. Y tienes dos opciones, hacer un negocio fast food, eh, lo que hoy en día es una tendencia, una dark kitchen, ¿sí? Una cocina oculta, es decir, sin salón, todo para delivery, ¿bien? Y solo teniendo la operación de cocina, o colocar un restaurante con salón y un restaurante propiamente dicho, ¿bien? Un dark kitchen o un restaurante. Los dos son opciones de inversión dentro del rubro gastronómico. Ahora, ¿cuál es la que tú quieres invertir? Pues tienes dos opciones, son dos conceptos diferentes, son dos filosofías diferentes, dos formas operacionales diferentes. Y comienzas a desmenuzar todo hasta llegar a la parte financiera y te das cuenta que el restaurante, el fast food, el dark kitchen, tiene una rentabilidad del 25%, un ejemplo. Y la rentabilidad del restaurante es un 15%. O sea, tu costo de oportunidad, ¿cuál es? Es decir, cuánto es lo mínimo que tú estarías dispuesto a obtener por un negocio en términos de rentabilidad para desechar otro negocio? Puede ser que tú me digas, yo lo mínimo que espero generar con un negocio, con una inversión en general, es 20%. Ese es mi costo de oportunidad, 20%. Si un negocio me da menos del 20%, no invierto, así me agrade. Ahora, si es que me agrada, voy a buscar la forma de modificarlo, pero 20% es lo mínimo. Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos la Dark Kitchen y tenemos el restaurante. El restaurante tiene una rentabilidad del 15% y la Dark Kitchen tiene una rentabilidad del 25%. Según tu costo de oportunidad, el- lo más lógico para ti, obviamente no es el único factor, ojo, no es el único factor, es uno de los factores que se tienen que tomar en cuenta, es que el Dark Kitchen está más ligado al costo de oportunidad que tú estás dispuesto a ceder. Bien, ¿por qué? Porque a la hora de invertir en la Dark Kitchen, tus recursos se van a ir específicamente a esa inversión. Significa que la oportunidad de poner un restaurante la estás descartando. Entonces, es por eso esa toma de decisión por la cual vas a obtener una rentabilidad y por la cual descartas otras opciones en el mercado. Bien, entonces, cuando tú obtienes una inversión, es decir, un dinero, hay varias fuentes de financiamiento. Uno es el ahorro, otro es los préstamos de amigos, de familiares, y tercero son los préstamos bancarios, ¿verdad? Cada uno representa un costo de oportunidad diferente. También, ¿por qué? ¿Cuál es el costo de oportunidad de tener un dinero ahorrado debajo del colchón, por así decirlo, ¿no? Coloquialmente. El costo de oportunidad es la inflación. Es decir, porque cada año esto tienes que saberlo. El dinero, en términos de finanzas, está ligado a un concepto que se llama el valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo. Significa que conforme va pasando el tiempo, el dinero va perdiendo su valor. Un ejemplo muy práctico es que hace 10 años, aquí en Perú, 10, 15 años, con un sol comprabas 10 panes, ¿verdad? Hoy con un sol, ¿cuántos panes compras? 4 o 5 panes, dependiendo de dónde te encuentres, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Que los panes han aumentado de precio? No, es que el dinero ha perdido valor debido a la inflación y debido a otros factores. Por lo tanto, si tú tienes un dinero ahorrado, el único costo de oportunidad sería esa inflación que está haciendo perder valor a tu dinero año tras año. Entonces, si es tu dinero, tu costo de oportunidad mínimo, o sea, tú dirías, tengo mi dinero, la inflación es 3% o 2% anual, o sea, mi dinero va perdiendo 2% de valor cada año. Entonces,
yo puedo decidir seguir ahorrando, tener mi dinero bajo colchón o meter el dinero a esta nueva inversión que me va a generar un 25%, obviamente. De perder 2% o generar 25%. El costo de oportunidad está claro. Ahora, el tema de los préstamos de amigos, familiares, terceros y bancos, el costo de oportunidad también de ellos aumenta. Es decir, ellos te van a solicitar su ganancia, es decir, los intereses, y esos intereses representan un, un, un dinero que tú vas a tener que soltar adicional a lo prestado. Entonces, ahí va variando también el costo del financiamiento. Es más barato financiarse con dinero propio que financiarse con dinero de terceros. Sin embargo, escucha bien, sin embargo, a pesar de que es más barato financiarse con el propio dinero, es más rentable financiar un proyecto con dinero de un tercero. Bien, ten cuidado con esta esta supuesta contradicción, ¿no? O sea, es más barato financiarme con mi propio dinero, pero es más rentable financiarme con el dinero de un tercero. ¿Por qué? Como te vuelvo a decir, tu dinero es tuyo y el único costo es la inflación que va generando ese dinero. Sin embargo, cuando hablamos, es muy diferente el costo de oportunidad a la rentabilidad de un proyecto. Por eso te menciono que son varios factores que debes tomar en cuenta cuando analizas las finanzas y el plan económico de un negocio. En este caso, la rentabilidad se refiere a los rendimientos futuros. Una cosa es cuánto te cuesta. O sea, imaginemos, demos un caso práctico, ¿no? Una zapatilla. Te compras una zapatilla y te cuesta 50 soles, pero esa zapatilla se te malogra, se te rompe en 6 meses. O una zapatilla que te cuesta 200 soles, 300 soles, pero esa zapatilla te dura 5 años. ¿Bien? Una cosa es que la zapatilla número uno te cuesta más barato que la zapatilla número dos, pero el rendimiento de la zapatilla número dos es mucho más grande que el rendimiento de la zapatilla número uno. Entonces ahí vas entendiendo que el costo de oportunidad no es igual al rendimiento de un proyecto, la rentabilidad. Y la rentabilidad de un proyecto está íntimamente ligada al tema del financiamiento. Es decir, si tú haces una inversión y tú ganas dinero, ¿cómo crees que ganas más? ¿Invirtiendo tu dinero o invirtiendo el dinero de alguien más? Es decir, haces dinero con el dinero de alguien más, en ese aspecto, netamente dicho. Cuando haces dinero con tu propio dinero, estás apostando, el riesgo es mayor porque es tu inversión. Ahora, todo esto se puede demostrar en base a números, en base a fórmulas matemáticas y fórmulas financieras. No es una opinión, es un hecho financiero de los negocios. Bien, continuamos. Ahora, por ello es importante ir implementando, desarrollando un plan de inversiones que incluya todos los aspectos que vamos a tener. Eso es lo primero antes de poner un negocio o reinventar nuestro negocio o tal vez repotenciar lo que ya tenemos. Bien, un plan de inversiones es muy poco probable que puedas levantar un negocio sin hacer ninguna inversión. No existe eso. No existe, voy a generar dinero eh, sin dinero. Eso no existe. Siempre hay un esfuerzo, siempre hay una inversión, sea de tiempo o de dinero físico, material. Entonces, siempre hay un tipo de inversión. Ahora, el plan de inversiones lo que va a hacer es detallar todo lo necesario que necesitamos para aperturar, ¿bien? Ahora, una vez que tengamos claro este plan de inversión, lo importante también es saber cómo vamos a costear este dinero. O sea, vamos a pedir a préstamos, vamos a pedir a un familiar, vamos a pedir a esas agencias que prestan dinero y también vamos a sabiendo cuánto nos cuesta, cómo vamos a pagarlo. Es importante esto porque un préstamo te genera una obligación económica hacia un tercero y el éxito de tu negocio no es solo vender, el éxito de tu nuevo restaurante o de la reapertura de tu restaurante o la expansión de tu restaurante, cualquier cosa que implique una inversión, va a depender de cuán factible, cuán viable es también pagar esas obligaciones económicas hoy y en el futuro. Y en el futuro, ¿bien? Entonces tienes que tener en cuenta eso. Vamos a continuar.
Preguntas clave que nos hacemos a la hora de ir estructurando un plan económico financiero de un restaurante, de un negocio en general, es cuánto dinero necesito para implementar el restaurante. Ahí viene el plan de inversiones. Tengo que detallar y vamos a verlo en un momento. ¿Qué previsión tengo que hacer o cómo hago una previsión de lo que va a ganar el restaurante? Vuelvo a mencionar, es diferente cuánto tengo que invertir y cuánto va a ganar el restaurante. Son dos cosas muy diferentes, ¿bien? ¿Cuánto dinero necesito para que gane el restaurante para estar equilibrado con la inversión a realizar? Hablamos del punto de equilibrio. ¿Cuánto es lo mínimo que debes vender para poder pagar tus gastos y también para poder pagar el financiamiento que has obtenido? ¿Sí? ¿Y cuál es el mínimo de dinero que tiene que dar de beneficio para poder devolver esa inversión, ese préstamo, si no es una inversión propia? ¿Quién puede ayudarme o dejarme el dinero que necesito para hacer mi restaurante? ¿Cómo accedo a ese dinero? O sea, si tienes acceso a una entidad financiera, vas a tener que desarrollar tu historial crediticio con un calendario de pagos y todo lo demás. Y obviamente vas a tener que estar limpio en el sistema de Infocor, ¿bien? Vamos a continuar. ¿Cómo puedo controlar el plan económico de un restaurante? Otra pregunta clave. Una cosa es la inversión, otra cosa es cuánto gano, otra cosa es cómo obtengo el dinero y cómo lo voy a pagar, y otra cosa es cómo controlo el dinero. El dinero es muy importante. O sea, quien diga lo contrario es alguien que no tiene control financiero ni de su vida ni de sus negocios. Tener un control financiero te da una seguridad y en los negocios es básico. Ahora, tú eres una persona o eres la persona creativa del negocio. Imaginemos que eres la parte, el cocinero, eres el chef, eres el máster de la creatividad gastronómica dentro y tus conocimientos son más especializados en esa parte. Lo que puedes hacer es, si no tienes los conocimientos administrativos financieros, tienes varias opciones. Eso lo hemos visto en las unidades iniciales, donde te puedes asociar con una persona que tenga visión administrativa, visión financiera, o puedes contratar a un asesor, a un consejero, a un consultor que te apoye en ese camino. Bien, obviamente cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja de tener un asesor, disculpen, la ventaja de tener un socio es que este socio te va a complementar, te va a dar todo su know-how y va a sumar al proyecto, ¿bien? La desventaja es que vas a tener que ceder una parte de la propiedad de ese nuevo proyecto, es decir, ceder las acciones, decirle vamos 50-50, es decir, antes tú esperabas ganar 100%, ahora vas a ganar 50%, de manera, el ejemplo, ¿no? La ventaja de un asesor es que igual tiene la experiencia, el know-how y el trabajo y todo, pero la desventaja es que representa un costo de honorarios generalmente. Entonces, tienes que evaluar, dependiendo tus capacidades y recursos, qué es lo más sensato a la hora de acceder a a esos recursos. Bien, acá hay una pregunta. Quiero asociarme con un familiar y financiar el proyecto, pero él también tomará parte de la gestión de restaurante que queremos abrir, marketing, administración. Ah, bien, eso es muy importante. Ahorita vamos a llegar ahí. Bien, vamos a avanzar para que no nos quedemos y en la parte final vamos a ver las preguntas. ¿Cómo hago el análisis y la previsión a largo plazo para tener la visión global del futuro del restaurante? Otra pregunta clave que tiene un registro diferente. Es decir, ya sabemos cuánto necesitamos de dinero, cómo lo vamos a conseguir, en qué lo vamos a hacer, cuánto vamos a ganar, cuál es el punto de equilibrio, cómo lo vamos a controlar. Y otra cosa es cómo vamos a proyectarlo, es decir, vamos a hacer un presupuesto hacia futuro. Es decir, tienes que hacer predecible los ingresos y las ganancias. Tú, si tienes un negocio y ganas 10 o vendes 10.000 soles todos los meses, se puede inferir, se puede presupuestar que un año vas a generar 120.000 soles. Si haces 10.000 soles en promedio todos los meses, vas a generar 120.000 soles en un año. Y si tienes
un año más, un año, o mejor dicho, si tienes ya una experiencia pasada, es decir, unas ventas de años pasados, podemos ver el tamaño de crecimiento de tus ventas. Y puede ser que tus ventas crezcan 10% anualmente. Es decir, que si este año vas a vender 120.000 soles, el próximo año, ¿cuánto vas a vender? 10% más. O sea, 10% de 120.000 es ¿cuánto? Son 12.000 soles del 10%. Estamos hablando que el próximo año ya no vas a vender 120.000, sino vas a vender 132.000. Vamos proyectando las ganancias de acuerdo al comportamiento de nuestras ventas, ¿bien? Es decir, en ese momento ya no vamos a vender 10.000 soles, ¿verdad? 10.000 soles mensuales, sino vamos a vender 132.000 soles entre 12. ¿Cuánto es 132.000 soles entre 12? Vamos a verlo acá en la calculadora. Estamos hablando de 11.000 soles. Te pasaste de vender 10.000 soles mensuales a vender 11.000 soles mensuales. Bien, ¿qué haré antes, durante y después? Bien, vamos a hablar de los supuestos clave para hacer un plan económico. Esto es importantísimo. ¿Bien? Eh, Primero, debe producirse una ecuación entre inversión y rentabilidad. Esto es lo que hablábamos hace un momento, el costo de oportunidad y de rentabilidad de un negocio. No es solo cuánto inviertes, sino cuánto ganas. Bien, hagamos un ejemplo. Tú inviertes en un negocio 50.000 soles y ganas 100.000 soles. ¿Cuánto es tu rentabilidad? 50%. Esa es la rentabilidad. Pero imaginemos que en otro negocio inviertes 50.000 soles, de la misma manera, y no ganas ya 100.000, sino ganas 500.000 soles. ¿Cuánto es tu rentabilidad entre si tu inversión es 10.000 soles? Es mucho más, es mucho más. Entonces, esta ecuación no lo podemos inferir de manera emocional o de manera a través de hipótesis o a través de ideas, ¿bien? No podemos decir, con este negocio voy a ganar más, si no tienes que calcularlo. Ahora, si, como vuelvo a decir, no sabes técnicamente cómo crear un plan financiero, económico, tienes varios caminos. Uno de ellos es aprenderlo, y lo cual yo te recomendaría, por lo menos conocer los aspectos generales. No te digo que tú seas el contador de tu empresa o que te pongas a estudiar contabilidad, finanzas, pero sí por lo menos conocer nociones básicas financieras para saber interpretar qué significa cada uno de los elementos. Ahora, esa es una opción. Otra opción, un socio; otra opción, un asesor. Pero necesitas saber esta relación. Otro es que el alquiler de tu negocio no puede estar por encima del 10% de tu facturación. Y créeme que yo he visto negocios en donde el alquiler alcanza el 20 al 30% de la facturación. 20 al 30% de la facturación. El alquiler de un negocio es uno de los elementos que más consumen o más se alimentan de los ingresos. Por lo tanto, mientras más grande sea el pago de alquiler, y es un gasto fijo, más pequeño va a ser la ganancia que vas a obtener. En mi experiencia, los negocios que pagan mucho alquiler, pues, puede ser que vendan también, pero sus rentabilidades no son excelentes. Generan dinero, generan todo lo demás, pero son rentabilidades promedio. He visto negocios muy buenos, en donde su gasto de alquiler es optimizado. No digo que sea bajo, pero sí optimizado de acuerdo a su modelo de negocio. Recuerda, no puede ser más del 10%. Si es más del 10%, hay que ver la forma de optimizarlo. Bien, el negocio de un negocio de comida, bien de comida, en general debe dejar una rentabilidad del 15% como resultado operativo, resultado de explotación o beneficios antes de impuestos. Eso es lo general de un negocio gastronómico. Sin embargo, esto va a variar dependiendo del concepto, ¿bien? Vuelvo a mencionar, es diferente un negocio gastronómico con salón que una dark kitchen, ¿bien? Y es muy diferente un negocio en donde se utiliza mucho el tema de las carnes, que son insumos por así decirlo, de precios más elevados, a negocios en donde se usan insumos con precios más competitivos, más accesibles, más bajos, por lo tanto, también la rentabilidad va a ser mayor. Bien, entonces hay que saber eso.
como les comenté en otra clase, yo también tengo experiencia trabajando directamente el desarrollo de un negocio gastronómico. Yo soy propietario de un negocio gastronómico, un negocio familiar junto con mi esposa. Y hemos evaluado diferentes negocios y entre todos ellos hemos decidido ingresar a un negocio que tenga una rentabilidad superior a ese 15%. Si es que no conociéramos nuestras finanzas, no podríamos tomar ese tipo de decisiones. Por ello es importante todo lo que estamos viendo aquí. Bien. La inversión máxima del negocio, o sea, la inversión, esto es una recomendación general, ¿bien? No debe ser mayor al 80% de los ingresos en un año normal. Eh, ¿Te acuerdas que te mencioné hace un momento el caso hipotético de este negocio que vende 10.000 soles mensuales? En un año sería 120.000 soles mensuales, ¿verdad? 10.000 por 12 son 120.000 soles mensuales. Ahora, si tú vas a invertir en un negocio para generar ese tipo de inversión, lo ideal es que la inversión no supere, si simplemente hacemos una multiplicación, 120.000 soles por 80% es 96.000 soles. Es decir, si tú vas a invertir en un negocio que genera 120.000 soles de venta anual, la inversión no debe superar los 90.000 soles. Eso es una regla general. Ahora, hay negocios que la inversión es menos y tienen un nivel de facturación igual o mayor. Esos negocios son más rentables, son mucho más atractivos. Los negocios en donde se tiene que invertir menos y ganar más. Bien, generalmente hay una idea en finanzas que menciona que a cuanto más riesgo, más ganancia, ¿verdad? Más riesgo, más ganancia. Es un concepto generalizado de las finanzas. Sin embargo, en inversiones de negocios, eh, cuanto más inversión hagas, es más riesgo, ya que estás poniendo más dinero, ¿verdad? Dime tú, ¿cuál ves que hay más riesgo? ¿Invertir 1.000 soles o invertir 10.000 soles? Para ti, puedes ver que hay un mayor riesgo en la inversión de 10.000 soles que la de 1.000 soles. Entonces, algo que va en contra de esa teoría es que mientras menos inviertes, hay una mayor rentabilidad. Es algo totalmente diferente a lo que dicen, donde hay más riesgo, mayor ganancia. Acá no. En los negocios, y esto es lo que tienes que tener como una concepción general para cualquier negocio, mientras más optimizado, menor sea tu inversión, mayor va a ser tu rentabilidad. Obviamente, si es que los resultados se generan. ¿Bien? Una cosa es invertir y otra cosa es atraer clientes para que consuman nuestros productos, que eso ya lo hemos visto en la unidad de temas de marketing y comercial. ¿Bien? Ahora, ¿qué necesitas tú para colocar un restaurante? Necesitas hacerte unas preguntas clave. Primero, ¿vas a alquilar el local o vas a comprarlo? O sea, las finanzas y la inversión cambian totalmente. Es decir, imagínate adquirir un local, obviamente no lo vas a hacer con dinero al cash, ¿verdad? Vas a tener que generar un crédito hipotecario, pero igual vas a tener que dar una prima y vas a estar pagando mensualmente una amortización. O, o puedes alquilar, lo cual ya no hay ninguna prima, pero lo que sí hay es alquiler y garantía. O sea, un alquiler, dos alquileres adelantados y una o dos garantías. Y luego está la cuota de alquiler mensual. Tienes que tomar y revisar este tipo de información. Ahora, para saber si vas a alquilar o comprar, está directamente ligado a la ubicación. Y eso lo hemos hablado en otra unidad. La ubicación es un elemento clave en la gestión previa a un restaurante. Es decir, una buena ubicación, una excelente ubicación es es asegurarte el 50% del éxito de tu negocio. Te lo digo porque lo he visto innumerables veces. Y también he visto el otro caso, una ubicación mala, mediocre, una ubicación inadecuada te da resultados por debajo de lo esperado. ¿Bien? Tengo que hacer obras, esto es interesante porque tú puedes encontrar un buen local, es decir, una buena ubicación, pero el local puede estar en un estado deplorable. Te doy un caso, ¿no? Estuvimos trabajando hace un tiempo con una franquicia de barras de bicheras y encontramos un local en la avenida Angamos, cerca a la vía expresa,
estaba muy cerca de todo el lugar, está cerca del mercado que está ahí en Surquío, y el local estaba a media cuadrita en Angamos, y estaba en toda una esquina. El alquiler, excelente, era un alquiler excelente para la zona, las medidas excelentes, pero el local estaba hecho de quincha, o sea, es un tipo de adobe, y en donde la humedad había carcomido todas las paredes, se tenía que tumbar el techo, se tenía que poner nuevamente un techo, se tenía que cambiar el piso, se tenía que implementar un sistema eléctrico, se tenía que cambiar las tuberías. Entonces el local tenía una buena ubicación, el alquiler estaba pasable, pero la cantidad de obras que se tenía que hacer iba a aumentar de manera considerable la inversión. Y volvemos a la teoría anterior, ¿no? Si aumenta tu inversión, también se reduce tu ganancia, ¿verdad? ¿Cómo o cuánto me va a costar la apertura? Aquí hablamos de licencia, registros, capital de trabajo, insumos iniciales, implementación de software, compra de uniformes, todas esas cosas. ¿Cuáles son los costos de apertura? Tiene que ver con lo anterior. Y necesitas dinero para la compra de los primeros aprovisionamientos de insumos, es decir, qué insumo, qué existencias, qué inventario inicial se requiere. Volvemos a lo del módulo anterior, son gestiones en cuanto a inventarios de productos perecibles o productos no perecibles. Si son perecibles, son productos del día, son frescos, pero igual tenemos que detallarlos y calcularlos, ¿bien? Por lo tanto, el presupuesto de inversión va a estar compuesto por los gastos de establecimiento y constitución, todo lo concerniente a las licencias, a la constitución de la empresa, a la publicidad inicial, el mobiliario y los equipos. Una cosa es el local, la obra, otra cosa es los muebles, las mesas, las sillas, en la parte de los anaqueles del almacén, y los equipos, equipos de frío, equipos de cocina, freidoras, hornos, campanas extractoras, etcétera, ¿bien? Tenemos la puesta en marcha, que ya lo hemos hablado hace un momento, y la inversión relacionada con el local, que tiene que ver con la obra civil, la implementación, y también los pagos de alquileres y garantías. Bien, ¿cuánto va a ganar el restaurante? O sea, con esto podemos definir un plan de inversión. Ahora, tú tienes un negocio gastronómico actual, eh, también puedes realizar un plan de inversiones si es que quieres rediseñar o reinventar tu estrategia, ¿no? Puedes tal vez comenzar a decir que vas a cambiar la constitución de tu empresa, va a ser una nueva constitución, va a ser una nueva licencia, vamos a cambiar los mobiliarios, vamos a poner otro tipo de equipos, vamos a hacer un lanzamiento inaugural y vamos a cambiar la fachada, vamos a cambiar algunos aspectos internos del local. Es lo mismo, es un plan de inversión, ¿bien? Ahora, ¿cuánto va a ganar el restaurante? Depende de algunos puntos. Primero, tenemos que determinar el calendario de actividades. Tu restaurante, y eso depende de tu concepto, recuerda. Tu restaurante, tu negocio gastronómico va a operar todos los días, los 365 días del año. Va a funcionar en las mañanas, va a funcionar en las tardes y noche, va a funcionar todo el día. No va a funcionar en los días festivos, sí va a funcionar en los días festivos. Todo esto tenemos que determinarlo. Luego vamos a establecer un presupuesto de ingresos. Ya hemos hablado un poco de eso. ¿Cuánto vendes mensualmente y cuánto vendías mensualmente? ¿Cuánto esperas crecer el próximo año? Y así se va haciendo un presupuesto. Un presupuesto es una proyección de unos datos, de una información, teniendo en cuenta supuestos datos pasados, teniendo en cuenta datos pasados. ¿Bien? Si tú en años pasados no has crecido más de 10% y estás vendiendo este año 100.000 soles, no esperes que al próximo año, al siguiente año, vayas a vender 200.000 soles. Eso no sería un crecimiento del 10%, sería un crecimiento del 100%, ¿verdad? No es lógico, es irreal hacer una proyección de ese tipo. Si años pasados ha crecido 10% anual, lo más lógico, lo más predecible es que este año crezca 10% igual, es decir, vender de 100.000 soles a 110.000 soles, pero pasar de 100.000 a 200.000 es muy complicado teniendo en cuenta tus datos, ¿bien? Ahora, si vas a hacer una reestructuración y todo un cambio de estrategia y vas a necesitar inversiones para lograr ese aumento de ventas, ¿bien?
Tenemos que establecer los presupuestos de gastos. Es lo mismo proyectar los gastos a futuro teniendo en cuenta la información actual y pasada de la empresa. Vamos a hablar sobre los gastos ahorita. Establecer el beneficio de explotación, cuánto es lo mínimo que queremos ganar la explotación del negocio, la operación del negocio. Establecer el coste de financiación, cuánto nos va a costar pagar un préstamo personal, un préstamo bancario, algo que a veces fastidia, pero que es necesario, el tema de los impuestos. El tema de los impuestos son necesarios, ¿bien? Muchas veces los emprendedores están alejados del pago de impuestos o hay una aversión al pago de impuestos. Sin embargo, el pago de impuestos tiene sus beneficios también, tanto tributarios como financieros, igual que los préstamos. Muchas veces los emprendedores tienen miedo de sacarse un préstamo. Es más, tal vez no tienen miedo, sino aborrecen los préstamos porque ellos no quieren deberle a nadie, piensan obviamente de manera personal, subjetiva, que es mejor invertir con tu propio dinero. Pero ya he mencionado eso inicialmente, en donde es más rentable hacer un negocio invirtiendo con el dinero de un tercero. Y además, si es un préstamo bancario, tiene también consecuencias fiscales, es decir, una mejora, es decir, una reducción del pago de impuestos. ¿Bien? Y tenemos que determinar el presupuesto del cash real, el flujo de efectivo. En negocios hay dos conceptos también importantes. Es muy diferente la rentabilidad a la liquidez. Escucha bien esto, apúntalo. Es muy diferente la rentabilidad a la liquidez. Son dos caras de una misma moneda, pero como son dos caras, significa que uno es diferente al otro. La rentabilidad se refiere al rendimiento de un negocio. Bien, es decir, este negocio me deja 15% de rentabilidad, este negocio me deja 20%, la rentabilidad de un negocio. En cambio, la liquidez se refiere a cuánto dinero tienes en un momento dado en tu bolsillo. ¿Sí? Y esto va a depender de las diferentes políticas operativas del negocio, políticas de crédito de proveedores, política de crédito a clientes, política de pagos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Puede haber negocios que sean rentables, pero que no sean líquidos, es decir, no tengan liquidez, o al revés. Y esto es muy común, esto es más común incluso, negocios que sean muy líquidos, es decir, que veas dinero todos los días, como en un negocio gastronómico donde todos los días ingresa dinero, pero que no sean rentables, por lo tanto estás perdiendo dinero. La rentabilidad se refiere a si ganas o pierdes dinero. La liquidez a si tienes o no tienes el dinero en tu bolsillo. Entonces son dos cosas muy diferentes y que van de la mano, dos caras de la misma moneda. ¿Bien? Ahora, en cuanto al tema de los ingresos, para proyectarlo podemos requerir estos datos que son básicos, pero también se hacen complicados si no tenemos los sistemas para obtenerlos. Recuerda, esto tiene que ver con los registros. Si no tenemos un sistema, un software online o propio, se hace muy difícil saber el ticket medio general, el ticket medio de bebidas, el ticket medio de platos. Se hace muy difícil saber el número de comensales por día a la semana o el número de comensales previstos según el día del año, según estadísticas pasadas. Es muy difícil. Ahora, si tú quieres gestionar un negocio, necesitas tener esta información, pero implementar un Excel para tener esta información es muy complicado. Hoy en día, con sistemas online, con precios muy accesibles, como puede ser restaurant.p o otros, en donde no pagas, pagas en promedio entre 100 a 300 soles, te permite saber cuántos platos has vendido al día, cuántos clientes has atendido, cuál es el ticket promedio, cuál es la hora punta, cuál es la venta semanal, cuánto es la proyección a la venta mensual, y entre otros datos importantes, ¿sí? Y la rotación de las mesas. Los costes. Esto es básico. La primera, el primer, por así decirlo, escalón de todo plan económico son los ingresos, es decir, las ventas. Esto es un error también muy común de los emprendedores. Se confunde vender con ganar. Son dos cosas muy diferentes. Que te ingrese dinero no significa que estés ganando dinero, simplemente te está ingresando unas ventas. A estas ventas, luego de ese primer escalón, están los costos. Bien, los costos, el costo total o el costo de producto, el costo de venta, se arma según los costos variables y los costos de los insumos. En el caso de un negocio gastronómico, por ejemplo, siempre hablo
este tipo de ejemplos porque son muy fáciles de entender, porque todos los hemos visto, las pollerías o los chifas, ¿no? ¿Cuál es el costo de insumo de un chifa? El arroz, el tallarín, los vegetales, la carne, el sillao, el aceite, son costos de insumo, ¿bien? Costos variables va a depender si hay un porcentaje de pago, las regalías en una franquicia son costos variables, y esto se convierte en el costo de venta, ¿bien? El presupuesto de costes recoge toda la información relacionada a esto, ¿bien? Costo de ventas y consumos, y se tiene también que proyectar, ¿bien? Se tiene que proyectar o se saca un porcentaje. Es mucho más real con un porcentaje porque es variable. Tú no vas a vender 1.000 soles y vas a tener de costos 5.000 soles, porque el costo está ligado a tu producción, es decir, a tus ventas. Entonces, es más real decir que tu costo de venta es 30%. Entonces, si vendes 1.000 soles, tu costo de producto de venta es 30%. 30% de 1.000 soles es 300 soles. 1.000 soles menos 300 soles te queda ¿cuánto? 700 soles. Eso es tu utilidad bruta. Utilidad bruta, así se llama. Significa la utilidad de tu producto. Con esta utilidad podemos saber si tu negocio, mejor dicho, si tu producto, disculpen, no sé, no es negocio, si tu producto está dejando una rentabilidad o no está dejando. Si la rentabilidad es menor, significa que tus costos de insumos o costos productivos son muy altos y tienes que optimizar. Te da información para tomar decisiones. Luego están el tema de los gastos. Los gastos son los concernientes a la operación del negocio. Hablamos del gasto del personal, pago de planilla, gastos publicitarios, pago de realización de volantes, publicidad en Facebook, pagos de a algún personaje público, etcétera. Gasto de servicios, servicios generales, luz, agua, internet, gastos administrativos, pago al asistente, pago al cajero, y gastos de alquiler, el pago que te cobra tu arrendador. ¿Bien? Salen los gastos totales y esto hay que tenerlo en cuenta todos los meses, porque generalmente los gastos fijos, como su nombre lo dice, gastos fijos, se pagan sí o sí una fecha determinada todos los meses, mensualmente. Bien, esto es una estructura general como debe quedar una propuesta económica, ¿no? Ahí tenemos los ingresos, tus insumos dentro de un restaurante, dentro de un negocio de gastronomía, en promedio debe estar un 30%, en promedio. Si está más, se puede optimizar; si está menos, mucho mejor, en promedio. Ahora, he visto casos de negocios con gastos o costo de productos que van 36, 40, 50%. Es algo que se ve, no crean que no puede pasar o no pasa, sí pasa, ¿bien? Pero los gastos de productos influyen en todo lo demás, el costo de productos. Luego tenemos el gasto de personal, el gasto de alquiler, los gastos generales, y en promedio, como vuelvo a decir, el resultado de la operación de tu empresa gastronómica debe estar en promedio de un 15%, ¿bien? La proyección de resultados es importante porque con esta información lo que queremos hacer y lo que tienes que hacer tú como empresario gastronómico es proyectar a futuro estas ganancias. Tú no puedes vivir en el día a día. Los que viven al día a día son los que se quedan en el día a día. Si tú quieres crecer, expandirte, desarrollar tu empresa a futuro, necesitas proyectarte. Necesitas hacer un plan y ese plan debe estar respaldado por datos numéricos. Y acá están los datos numéricos. ¿Bien? Tienes que hacer un presupuesto de inversión, proyectarlo, si vas a hacer más inversiones en el futuro. Tienes que hacer el presupuesto el primer año. ¿Cómo vas a vender mes tras mes el primer año? Teniendo en cuenta la curva de experiencia. ¿Qué es la curva de experiencia? Es que el primer mes tú proyectas vender 10.000 soles, pero eres nuevo. Posiblemente sea más difícil conseguir clientes y por lo tanto, tus ventas tal vez no lleguen al 100%. Entonces, tu curva de experiencia el primer mes es llegar al 70% de la meta. El segundo mes al 80% de la meta. Y a partir del tercer mes ya llegar al 100% de la meta, porque ya te vas haciendo conocido, ya vas teniendo clientes y vas conociendo más el mercado y vas generando más ventas. ¿Bien? Hacer una proyección a 5 años es importantísimo, pero solo se puede hacer si tenemos una proyección de un año. Sabemos cómo se comportan las ventas en un año, podemos proyectarla a 5 años y saber cuánto genera tu negocio a largo plazo, no solo al día de hoy. Tú teniendo información
a largo plazo de la generación de tu negocio, puedes hacer muchas cosas. Un punto importante es que puedes buscar inversionistas. ¿Quieres abrir más locales? ¿Quieres expandirte? ¿Quieres abrir una segunda sucursal? ¿O quieres invertir en un local más grande? ¿Cómo un inversionista va a confiar en ti si no tiene números? Muéstrale los números, muéstrale cuánto estás ganando y cuánto es lo que proyectas ganar. Y con la inversión de él podrías duplicar, triplicar, cuadruplicar la inversión. Pero recuerda, en los números es mejor ser conservador y realista, no muy optimista, porque los planes, para serte sincero, no solo en los negocios gastronómicos, sino en todos los rubros empresariales, los planes siempre están cambiando, ¿verdad? Pero el objetivo no debe cambiar, pero los planes siempre cambian por temas políticos, económicos, sociales, pandemia, etcétera, etcétera. ¿Bien? La producción debe estar a futuro, teniendo en cuenta la recuperación de inversión y la fórmula en la que vamos a financiar la empresa. Bien, bien, hasta aquí ha llegado la presentación del día de hoy en cuanto a finanzas y presupuesto económico de un restaurante. El tema de finanzas y presupuestos económicos, más que enseñarles a hacer un presupuesto económico, es demostrarles a ustedes la importancia, los conceptos clave, la estructura que debe tener este aspecto dentro de su negocio gastronómico. Porque sabiendo la importancia es que donde le das valor, prioridad a ese aspecto y que te pueda llevar a tomar mejores decisiones. Recuerda, no necesitas hacer todo en tu negocio. No caigas en la trampa de los todistas, esos emprendedores que quieren hacer todo, que son los vendedores, que son los que atienden, que son los que cocinan, que son los que compran y que son los que revisan los números e incluso son los que registran los impuestos en la SUNAT. No caigas en eso porque te vas a ahorrar dinero, te vas a ahorrar 1.000, 2.000, 3.000 soles, pero también cuánto estás dejando de ganar. Si tú te saldrías del negocio y comenzaras a expandir 2, 3, 4, 5 locales, te vas a ahorrar 3.000 soles, 4.000 soles, por supuesto, pero vas a dejar, digo, vas a tener que pagar eso, por supuesto, pero ¿cuánto vas a ganar también? O sea, recuerda los conceptos financieros, el costo de oportunidad y el rendimiento de una inversión. Lo que se trata es que empieces a tomar decisiones en base a datos, información financiera y no tanto en tema de instinto y tema emocional. Si bien es importante esos aspectos dentro de la personalidad de todo empresario, y te lo digo así, todos los empresarios tienen esa personalidad, empresarios exitosos tienen olfato para los negocios, tienen el instinto de saber que algo va a funcionar, pero no es 100% seguro. El éxito no está asegurado para nadie. Los números te dan una base para poder tomar mejores decisiones teniendo en cuenta el riesgo, teniendo en cuenta la inversión, teniendo en cuenta la rentabilidad futura. Bien, vamos a hacer vamos a responder un poco las preguntas que habían comentado. Alexis, creo, habían comentado que había un tema de grabaciones. Alexis, te recomiendo que te contactes con los coordinadores de CAMES para que te puedan dar una solución al tema de las clases grabadas, ¿bien? Ellos tienen la información. Bueno, también nos comenta que eres chef y quieres asociarte con un familiar que él va a financiar el proyecto. Perfecto, excelente. Pero también tomará parte de la gestión del restaurante que queremos abrir en marketing y administración. ¿Cómo podríamos correr el momento de pago, ganancias y devolución de dinero? Bien, aquí hay tres temas. Uno es el financiamiento, otro es la operación y otro es la propiedad. Tres cosas: operación, propiedad y financiamiento. ¿Cómo es eso? Primero con el tema del financiamiento, porque me dices que va a financiar el proyecto. Él está decidiendo darte un dinero, y por lo tanto tú estás adquiriendo una obligación de pago. Y eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Cómo se paga este dinero? De la misma ganancia del negocio, ¿verdad? Mes tras mes, mientras va dejando ganancia, una parte vas pagando y otra parte vas guardando para utilidad, ¿bien? Así se va pagando. O sea, eso, no, eso es la forma de pagar un préstamo en general. De la ganancia vas pagando. En cuanto a la operación del negocio, ya que él se va a encargar del marketing y la administración, es muy diferente. No tiene nada que ver con la obligación económica que ha contraído la empresa con él, sino él va a generar una función en específico. Y cuando generas una función en la operación del negocio, la forma de ganar es a través de un sueldo, a través de un sueldo. Debe tener un pago por sus funciones administrativas
marqueteras dentro del negocio. Y por último, las ganancias. Una cosa son los sueldos, otra cosa es el pago de préstamo y otra cosa es la ganancia como accionista. Hablo de la propiedad de las acciones. En este caso, las acciones se reparten de acuerdo a la división de acciones que tienen cada uno. Si tú con él deciden ser 50-50, si a fin de año la utilidad del negocio fue, un ejemplo nada más, 10.000 soles, y ustedes son 50-50, 10.000 soles luego de pagar las obligaciones económicas, ¿bien? Después de pagar el préstamo, después de pagar proveedores, después de pagar todo, te queda 10.000 soles de utilidad. Y como son 50-50, tú te llevas 5.000 soles y él se lleva 5.000 soles. Muy aparte de los sueldos de cada uno por la operación del negocio. Bien, entonces son tres aspectos diferentes. Financiamiento, de acuerdo de las ganancias que deja el negocio, se va amortizando. Por sus funciones dentro de la empresa, un sueldo. Y en cuanto a ganancias como accionista, de acuerdo a las utilidades y de acuerdo a la participación de acciones que tienen cada uno. Bien, entonces yo les agradezco por el tiempo que han estado participando en este curso. Mi nombre es Gerson Hernández, espero que haya sido de mucha utilidad, les agradezco por todo. Y cualquier información adicional al curso o otros cursos pueden comunicarse con los coordinadores de CAMES. Ellos van a estar encantados de darle la información. Espero verlos en una siguiente oportunidad. Nos vemos, cuídense mucho, hasta luego.